Hoy queremos cubrir tres de esas actitudes, porque al final lo que se clasifica o se denomina cisterna rota son como esas acciones que nosotros tomamos cuando creemos tener control de lo que necesitamos, de lo que nos está haciendo falta. Y lo que el pastor Darío compartía al inicio de la prédica es normalmente son una manifestación de ansiedad, ¿sí? Son cosas que cuando vemos que tal vez no encontramos respuesta en Dios, empezamos a creer que nosotros por nuestros propios medios podemos sacar adelante lo que necesitemos, con la familia, en el trabajo, con uno mismo. Y hay una palabra bonita y él arranca con Jeremías 2:13, en donde menciona que son dos los pecados que como pueblo hemos cometido ante él, que lo primero es el abandono, que nos hemos olvidado de él. Claro que sí. Claro que sí. Jeremías 2:13. Antes de empezar y mientras preparábamos esta charla, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de leer la Biblia que formó John Maxwell para el liderazgo. No sé si alguno tuvo chance. Pero se le explica más o menos cuál fue el llamado de Jeremías, porque fue tan importante. Y señalaba aquí dos partes antes de empezar, como para poner en contexto, y es que Jeremías, Dios lo llama para liderar gente obstinada y informarle que esas personas, por más de que diga el mensaje, no le van a creer. Entonces ya de entrada le dice, usted va a hablar, va a decir, pero igual no le van a creer. Y era un mensaje duro porque era un mensaje crítico de evaluar a las personas. No era tanto Dios va a salvarlos, sino están cometiendo esto, estamos haciendo esto, tenemos esta historia. Entonces es chévere ponerlo en contexto porque muchas de esas cosas Dios las trae a colación de tiempos pasados en el Antiguo Testamento, de cuando los israelitas hicieron y vencieron. Entonces esto pasa una y otra vez y nos lo siguen diciendo una y otra vez, entonces esperemos no ser esa generación que sigan rotas por siempre. Claro que sí, Entonces, si quieren, yo leo. Jeremías 2:13. Dos son los pecados que ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Ok. ¿Qué entienden o qué entendemos entonces por cisternas rotas? Pastor Darío incluso explica un poco sobre el uso de las cisternas y tratábamos de sacar un poquito tiempo en los sistemas de aprovisionamiento de agua en particular Israel. Pues el pastor Darío los habla como que son de los más sofisticados, o sea, la agricultura, digamos o el sistema de agricultura que tiene Israel es uno de los sistemas más sofisticados y más exitosos del mundo. Y se pone uno a leer un poco a que se hace referencia con cisternas, no son inodoros, como decía el pastor Darío, son fuentes. ¿Sí? Yo, en el análisis yo lo entiendo más allá de que sean agua, o sea, de que sea el elemento agua lo que uno claramente ve, yo lo interpreto como una fuente, ¿sí? Es como fuente de algo, fuente de un alimento, fuente de agua, y cuando entonces uno le agrega esa palabra rota, uno ya puede empezar como a imaginarse qué es lo que le quieren decir a uno, ¿cierto? ¿Qué entienden ustedes por esas cisternas rotas? ¿Cómo lo definirían? Pues sería chévere mirarlo exactamente en el contexto histórico que se refiere, pero yo me imagino una especie, o sea, no como un pozo, no como un pozo en el que uno llega y saca agua fresca del subsuelo, sino como una forma de guardar agua, como abrir huecos para que cuando llueva eso quede y bueno, después se hierve el agua, o sea, algo, pero como es un agua como podrida o estancada, pero es una reserva de agua. Sí. Y me creería yo, porque si no, pues no le veo otro sentido. ¿Sí? Sí. Pero... Y Dios nos llena con nosotros y pues decidimos en nuestro interior si somos cisternas rotas o si estamos llenos del Espíritu estamos de Dios. reteniendo. De acuerdo. Cisternas rotas son fuentes que no pueden retener esa determinado uso. O sea, es como un escape que nosotros
tenemos, como ustedes mencionan, es la unción o el Espíritu Santo que entra, pero nosotros no somos capaces de sostenerlo. Entonces tenemos como un escape, y el escape puede ser, no sé, pecados que no nos permiten avanzar. Así es. ¿Qué dice Andrés? ¿Qué dice Andrés? No, estaba como, es que el término roto en la palabra pareciera que fuera unívoco, pero digamos cuando dice que uno debe comportarse como una vasija y el romperse, ahí es que digo, hay algo que no le cuadra, o por lo menos que no me cuadra a mí con eso, y el otro es la cuestión del vino nuevo y el vino viejo y cómo se rompen las vasijas. Pero entonces sí, obviamente hay que pasarlo por vasija y cisterna. Sí. Y pues, como lo entiendo como un contenedor y debe haber un contenido, y el contenedor tiene una escala. De acuerdo. Sí. De acuerdo. Hablamos entonces que lo que nos transmite el pastor Darío entonces es el hecho de que tratemos de limpiarnos a nosotros mismos a través de nuestros propios medios. Al final lo único que hace es ponernos como una cisterna rota, y lo que hace es agudizar y alejarnos más en nuestra relación con Dios. Y hay 3 clases de cisternas que Él nos comparte, que la idea es que las veamos hoy, que son la rebelión, la codicia y la necedad. ¿Sí? Y cuando yo leía esas palabras, son palabras fuertes, ¿no? Entonces uno habla de rebelión y uno se imagina como una cruzada contra algo no deseado, pero al final lo bonito es que esa rebelión, sin exagerarla tanto, pues son nuestras actitudes que pasan desde cómo me comporto con mis compañeros de trabajo, cómo le respondo a mi mamá o a mi papá un día que me llamaron y me cogieron ocupado o de no muy buen genio, y al final yo empiezo a entender que uno tiene ese tipo de manifestaciones que son muy reales, ¿sí? Y por más que ya seamos adultos, uno se revela, ¿sí? A veces se revela contra uno mismo, y se descuida, y lo pienso también mucho en el cuidado de la relación de pareja, y es donde entonces el pastor Darío nos invita a preguntarnos qué ante los ojos de Dios estamos dejando de hacer, que podría calificarse como una rebelión, ¿sí? Estamos siendo rebeldes, ¿sí? ¿Quién quiere leer? Exacto. ¿Quién quisiera leer Jeremías 14:3? Yo. Vale. ¿Cómo? Jeremías 14:3. Los nobles mandan por agua a sus siervos, ¿sí? Y estos van a las cisternas, pero no las encuentran. Avergonzados y confundidos, vuelven con sus cántaros vacíos y agarrándose a la cabeza. 3. Sí, solo es. ¿Puedes volverlo a leer? ¿Solo 3? Sí, 14:3. 14. Los nobles mandan por agua a sus siervos, y estos van a las cisternas, pero no la encuentran. Avergonzados y confundidos, vuelven con sus cántaros vacíos y agarrándose la cabeza. ¿Cómo podría llevar uno eso como a la vida cotidiana? Cuando uno sale a buscar algo y uno... No lo encuentra. No lo Está encuentra, ¿cierto? buscando, No. está buscando en el lugar equivocado la Eso. felicidad. Exacto, hay como cosas importantes, y es búsqueda, hay una noción de búsqueda, ¿sí? Hay que ir a traer algo que es necesario, ¿sí? Y eso es precisamente lo que suele pasarle a uno está buscando cosas, ¿sí? Pero dependiendo de donde uno vaya a buscarlas o cómo las busque, uno puede o no puede encontrar cosas, ¿sí? Entonces nos hablan de que al final la obediencia que tengamos hacia Dios denota 2 cosas, lo que es amor y confianza, ¿sí? Y esa palabra de confianza creo que es fundamental, porque es la ausencia de ella la que nos lleva como a empezar a nosotros a ir por nuestro propio camino. Y yo pensaba un poquito en el día a día mío, donde podría haber rebelión, ¿sí? Y pienso mucho que al final la responsabilidad como esposo ante mi esposa, ante mi familia,
y el tiempo, digamos, que yo pueda dedicar es fundamental. Casi siempre pongo ejemplos del año pasado porque para mí el año pasado, particularmente en temas de trabajo, hablábamos ahorita mucho, fue un año difícil, o sea, demasiada carga laboral. Sí, el año pasado, particularmente el año pasado. Creo que incluso con Hernandito hablábamos también de eso. Y todos hemos tenido nuestras épocas, sobre todo sabiendo que nuestro trabajo quita mucho tiempo y permanecemos mucho tiempo dedicado a ellos. Pues eso hizo que en algún momento, de una u otra manera, no pudiera mostrarle a Dios que podía cumplir con mi responsabilidad como esposo, ¿sí? En el tiempo compartido, y más que en la cantidad de tiempo, en la calidad de ese tiempo, ¿sí? Conmigo mismo, porque mi salud, creo yo, se estaba deteriorando también por tanta carga, ¿sí? Tanto estrés al final que resultaba de esa carga. Y aunque hay satisfacción al final de que uno dice cumplí con el objetivo y saqué adelante cosas, a mí una cosa que me marcó muchísimo, y eso me lo dijo alguien de la empresa este año, y es que en ese proceso quemé gente, ¿sí? En ese proceso de vamos a trabajar duro y vamos a sacar adelante las cosas, la gente se enfermó, la gente empezó a percibir que había pérdida de calidad de vida, y para mí fue como, pucha, o sea, yo no me había dado cuenta de eso, precisamente porque el hecho de que yo creía que como yo trabajaba al ritmo de ellos, eso era suficiente, ¿sí? Y entonces en ese sentido empecé a depender más de mis fuerzas, de mis decisiones, del consejo de mi esposa, pero al final como que Dios no aparecía por ahí, ¿sí? Y yo siento que estaba rebelde, ¿sí? Rebelde en el sentido en que estaba muy obstinado con lo que tenía que ser y tenía que hacer en mi trabajo. Y en ese sentido creo que siendo, digamos, las personas que trabajan en la empresa, o sea, se podría decir que uno es autoridad de ellos, dejé de entender que realmente ellos eran autoridad para mí y que en ese sentido yo debía respetar su tiempo, cosas de ese estilo, digamos, y lo pienso mucho por ese lado, porque al final lo que habla el pastor es que esto termina dañando una cantidad de ámbitos que a veces uno no lo ve. Y uno cree que porque está cumpliendo con el trabajo y básicamente se me olvidó como ese orden de Dios, ¿cierto? O sea, primero Él, luego mi familia, mi trabajo es importante, pero aunque empecé a desequilibrar. No sé si ustedes pensaron un poquito en eso. Hay una frase tremenda y es que el pastor Darío dice: la rebelión causa desolación, ¿sí? Y yo en algún momento me acuerdo que un viernes o un sábado por la mañana me sentía tan abrumado y la palabra que se me vino hoy fue como me sentía tan desolado, tan yo solo luchando con mis fuerzas por eso, que yo me puse a llorar y empecé a llorar y Luisa ya se iba a ir. De hecho creo que estábamos peleando, estábamos discutiendo y yo me puse a llorar, ¿sí? Y estaba en la cama y como que lo único que hacía era sacar, desahogarme de todo lo que ya venía acumulando. Y cuando leí esa frase yo dije, esa fue mi desolación, ¿sí? Esa fue esa soledad que yo sentí, que aún teniendo muchas cosas a mi alrededor, pues dejé de valorarlas, ¿sí? No les di el peso que necesitaba. Esa es como mi experiencia, como mi análisis de lo que fue, esa fue mi cisterna de la rebelión el año pasado, y son de las cosas que más tengo presente este año, de que sí o sí tienen que cambiar. Creo que las he venido cambiando, eso espero, en el nivel adecuado, pero sí se me volvió como un tema de Dios perdóname, porque en serio pasé por obstinada, por rebelde, y poco a poco, digamos, es lo que he venido tratando de hacer este año. Me parece bonito que esa sea como la primera cisterna que el pastor Darío nos pone, es eso. Qué pena, ahí no diría también un poco de la codicia. De la codicia. Sí, podemos conectarlo, ahorita que hablemos de la codicia, también un poco ese deseo intenso, ¿cierto? Puede que de pronto, o sea, la cisterna de uno por rebelión se quiebre, es que era la palabra que estaba quebrar, porque también había le dicho, uy, no, pero roto, no entiendo, aquí hay. Yo me imagino más como que hay algo que se quiebra y el agua como que se va saliendo de a poquito. Y puede que si esa persona dice el trabajo, entonces yo me voy como todo por el trabajo,
pero el